Muchísimas gracias, Lick. Es un honor nuevamente compartir con ustedes. Yo voy a estar aquí a nivel acá porque no, allá arribita no me siento muy cómodo, ¿verdad? Eh, bueno, creo que el diplomado, que es una muy buena iniciativa para traer, seguir fomentando los conocimientos, actualizando conocimientos en este tema catastral, inició hace 8 días con alguna exposición que el ingeniero Gerardo González les vino a dar. Según me comentaba, platicaron un poquito sobre el tema de la historia, un poquito sobre historia agraria, podemos decir. Un poco el tema de la evolución, digamos, de toda la legislación agraria que se ha dado en Guatemala. Vieron un poco de los expedientes que se consultan en el Archivo General de Centroamérica, un poco de la institucionalidad del RIC, también los diferentes tipos de catastro. Y según me estaba comentando el Lic, aparte de tener colegas profesionales en derecho, también tenemos colegas de otras áreas, de otras ciencias. Entonces, previo a que entre yo de lleno a desarrollarles el tema, que el día de hoy va a ser el modelo catastral guatemalteco, vamos a ver el expediente catastral, cómo está conformado, las obligaciones notariales que surgen derivadas del proceso catastral, así como algún apoyo que puede dar el catastro como herramienta en procesos civiles, un poco sobre titulación supletoria y titulación especial. Pero antes de entrar a hablar un poco del modelo catastral guatemalteco, como también la intención es ver un poco qué es nuestro catastro, cuál es el tipo de catastro y a nivel latinoamericano cómo estamos, yo traigo un pequeño material audiovisual. Quizás no está en muy buena definición, pero lo interesante es el contenido. Este video lo elaboró el Instituto Lincoln de Política de Tierras de Cambridge, Massachusetts. Ellos son una institución que se dedica a presentar, digamos, capacitaciones a nivel latinoamericano sobre temas de gestión urbana, catastro, valorización de bienes inmuebles, y le han entrado mucho al tema de catastro. Y me interesa que, si bien es cierto acá creo que ya la mayoría tenemos la concepción de qué es catastro, podamos ver en un video muy ilustrativo y sencillo también para tener más elementos para definir qué es catastro, para que cuando yo ya les explique cómo está definido en la ley del RIC el catastro lo podamos comprender de una mejor manera. Vamos a presentar este primer video, solo que me voy a saltar unos minutos para ganar tiempo, para que entremos directamente al tema que me interesa que se vea. Y luego otro pequeño video de 9 minutos del maestro Diego Herba, que también nos va a explicar cómo ha evolucionado el catastro territorial en Latinoamérica, y posteriormente ya empezaremos a desarrollar lo que es el catastro, modelo catastral guatemalteco. Sí, es que el código, lo que el video decía en cuanto al código es que debe de existir un código que sea único. Entonces cada país, según sus necesidades, según sea su catastro, escoge un modelo de código. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el modelo de código catastral es el sistema de árbol, se le llama, porque está diseñado para identificar el departamento, municipio, polígono y predio donde el número de predio que se ha levantado. En cambio, en otros países, justamente lo que decía Yalik, a veces lo que toman como código es una coordenada. Sin embargo, digamos, lo que se recomienda para poder establecer un catastro es que el código sea sencillo, que sea de fácil, que fácil se le quede a uno, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, si hay algunos países que utilizan coordenadas, es una mezcla de letras y números que entonces no se comprende. Pero aparte del comentario que hacía Lick, lo que quizás quisiera resaltar yo de este material, si ustedes se dan cuenta al inicio, incluso da una definición, se acerca a dar una definición de lo que es Estado, ¿verdad? Yo creo que en todas las carreras universitarias siempre hemos tenido algún curso donde se nos da cuáles son los elementos del Estado, y ahí habla de la población y del territorio, y que un gobierno ejerce sus políticas administrativas sobre un territorio. Aquí es donde quiero hacer yo énfasis, que para poder conocer el territorio, la única herramienta para poder conocer el territorio es el catastro.
Y eso es algo que en muchos países los gobernantes no lo tienen claro porque no, digamos, le dan la importancia al catastro, no le dan los recursos necesarios al catastro. Porque si tuviéramos un catastro totalmente desarrollado, conociéramos nuestro territorio, las políticas públicas podrían ser mejor diseñadas y mejor redirigidas, ¿verdad? Hoy, antes con los colegas de Morales les comentaba, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido un catastro desde que se funda el registro de la propiedad, pero un catastro que realmente fuera a identificar correctamente los bienes inmuebles, pudiéramos tener ya mapas, por ejemplo, mapas de riesgo que hubieran servido para el diseño de las ciudades y no construir, por ejemplo, residenciales en áreas donde quizás pueden ser inundables en invierno o en áreas donde hay fallas tectónicas, en fin. Por eso el material dice que el video, que el catastro no es solo cobro de impuestos, no es solo mapas, sino tiene un sinfín de utilidades. Creo que hace 8 días también les expusieron a ustedes los diferentes tipos de catastro y ahí justamente en ese video se ve que los primeros catastros que eran puramente físicos o geométricos, que eran únicamente lo que daban eran medidas. Cuando ya los administradores se dieron cuenta que la información podía servir para el cobro de impuestos territoriales, le agregan el valor a esa información y así es como surgen los catastros fiscales, que son los que existen en la mayoría de países latinoamericanos. Incluso en Guatemala, si bien es cierto que en el año 2005, que se crea la ley del registro de información catastral, se crea el ente rector en catastro a nivel nacional y que es un catastro de tipo jurídico, estos sí ya habían existido antes del 2005, solo que eran y son administrados por las municipalidades, pero catastros fiscales. Porque a los municipios lo que les interesa únicamente es el cobro del impuesto. Por eso es que la Constitución Política de la República, cuando habla de catastro, si ustedes ya la leyeron, se dan cuenta que ahí solo habla de catastro fiscal. Este catastro que está regulado en la ley del RIC surge como consecuencia de los acuerdos de paz. Porque si ustedes se recordarán el conflicto armado interno que dura más de 36 años, una de las causas fundamentales era el tema tierra. Era la mala distribución de la tierra. Por eso es de que dentro de uno de los acuerdos de paz quedó plasmado la necesidad de crear un sistema de catastro que viniera a coadyuvar a la certeza y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra en Guatemala. Y como vieron ustedes en el video, el catastro jurídico surge como un catastro que va a ir a la par de los registros de bienes inmuebles, es decir, registros de las propiedades, ¿verdad? En el caso de Guatemala, el registro de la propiedad que fue creado en el año de 1877 surge únicamente como un registro de derechos, de títulos. Nunca fue, digamos, diseñado para que fuera un registro de medidas, de tal cuenta que muchas de las primeras inscripciones de fincas que se encuentran ahí tienen diferentes maneras de describir el área de una finca. Desde la propia medida que utilizan, digamos, la medida española con caballerías, manzanas, varas, algunos utilizaban otro tipo de medidas como brazadas, como medios secanos, medios regables y algunas otras medidas que no tienen conversión al sistema métrico decimal. Y en otros casos que ni siquiera en la inscripción registral se podía establecer el área total, digamos, de una finca, porque ponían las leyendas, cuenta con un área más o menos de una caballería, o sea, aproximadamente de. Entonces, esto lo que les comento esto porque para dejar claro que el registro de la propiedad no es registro de medidas, sino es un registro únicamente de derechos y que surge en su momento para darle seguridad a los grandes terratenientes en Guatemala con el auge del cultivo del café. Si se dieron cuenta, en cambio en Francia, Napoleón dijo que fue uno de los primeros en que se preocupa porque el registro de inmuebles tenga a la par también un catastro que pueda describir correctamente las características de un bien inmueble. Entonces son los franceses, digamos, en Europa son uno de los primeros países que logran tienen más de 100 años de tener un catastro.
Antes de poder empezar a hablarles de ya del modelo catastral guatemalteco, también me gustaría un breve video de más o menos 9 minutos que nos va a reforzar el concepto de catastro y el desarrollo, la evolución histórica que ha tenido el catastro en Latinoamérica. Es del profesor Diego Herba, que es un argentino que es experto en el tema de catastro. Lo último que dice Diego, ¿verdad? Falta de personas capacitadas en Latinoamérica con el tema de catastro. Por eso es que estos diplomados y estos foros son de suma importancia, porque por algo hay que empezar, ¿verdad? Para poder nosotros estar capacitados, conocer sobre estos temas, no solo porque alguna vez pudiéramos prestar nuestros servicios para alguna institución que pudiera hacer catastro, registro de la propiedad, sino también para que en nuestras oficinas o nuestros bufetes podamos dar una asesoría adecuada a la población que muchas veces también desconocen los procesos catastrales de sus municipios y en el caso de Guatemala, pues del catastro a nivel nacional. No sé qué les ha parecido estos dos videos, si sí ya les queda ahora más claro qué se debe entender por catastro. Recuérdense que en el primer video decía que el hombre tiene su primera experiencia con catastro, dice, desde que nace. Cuando le ponen un identificador donde se puede ver el nombre del niño, la fecha de nacimiento, el nombre de la mamá. Y cabalmente Diego en este último video aclaraba que catastro entendemos en la mayoría de países latinoamericanos como el catastro territorial. Es decir, catastro de bienes inmuebles, pero no necesariamente es así en todo el mundo, ¿verdad? Ponía el caso de Brasil, donde allá tienen catastro territorial, pero también tienen catastro de las personas, que vendría siendo en Guatemala, ¿qué institución? El RENAP, ¿verdad? Entonces ustedes se dan cuenta que catastro realmente no es más que un inventario. En este caso es un inventario de bienes inmuebles, y en ese inventario debe describirse cada una de las características de ese bien inmueble, que viene siendo su tamaño, su ubicación, y en el caso ahora de los catastros jurídicos, agregar la información del propietario o del poseedor de esos bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esta breve introducción, podemos entrar a desarrollar un poco lo que es el proceso catastral guatemalteco, las fases del proceso catastral. Luego vamos a ver el expediente catastral y algunas obligaciones que nacen del propio catastro. Y si nos da tiempo al final, tengo un video de media hora donde se pueden ver qué es, cómo se desarrolla el catastro en cada uno de los países de Latinoamérica. Pero por allá creo que me tienen una consulta. Sí, usted decía de que en la Constitución política guatemala únicamente se configura el catastro fiscal. ¿Correcto? Sí. Pues en base a los artículos 121 y 122 del idioma Carta Magna, que se refiere a los bienes públicos, entre los ríos, lagos, playas, también son parte de un catastro. Además, el Código Civil también regula esas mismas situaciones, entonces van dentro de lo que es el catastro de acuerdo a la definición. Correcto. Yo cuando les hablaba de que la Constitución solo menciona el catastro fiscal, es porque en el artículo, ya que usted tiene la Constitución ahí, no la tiene. Bueno, en el artículo, sí, en el artículo donde está, donde se menciona el registro de la propiedad en la Constitución, dice ese artículo que primero que el registro de la propiedad debe ser descentralizado, esa cosa que no se da en Guatemala, ¿verdad? Porque solamente tenemos Quetzaltenango y Guatemala. Pero ahí lo que dice, cada uno de esos registros deberá contar con su respectivo catastro fiscal. Entonces, si usted le da a buscar la palabra catastro,
Ahora que tenemos los archivos en PDF o en formato Word, ¿verdad? Si usted le pone catastro a la Constitución, solo mencionan catastro en esa parte donde dice su respectivo catastro fiscal. Obviamente que en otros artículos donde nos habla de territorio, donde nos habla de los bienes comunes, los bienes públicos, es información que obviamente la tenemos que relacionar a los catastros. Porque si bien es cierto, en Guatemala nosotros tenemos que hacer un barrido catastral completo que incluye todos los bienes públicos, bienes rurales, urbanos. En otros países hay catastros específicos, por ejemplo hay catastro de minas, hay catastros de, como decía ya, de los recursos hídricos, en fin. Pero lo que yo decía era justamente que en la Constitución solamente menciona catastro fiscal en ese artículo donde se habla del registro de la propiedad, pero que la base ya jurídica del catastro como ley, que es el decreto 41-2005, la tienen más que todos los acuerdos de paz, porque ahí es donde se asienta la necesidad de crear un sistema de catastro. Y ahí se crean otras instituciones que forman parte de la institucionalidad agraria actualmente, como por ejemplo el Fondo de Tierras también nace a raíz de los acuerdos de paz. Bien, recapitulando para algunos que me imagino ya han, no solo de la clase anterior, sino han tenido la oportunidad de participar en algunas otras charlas. El RIC, que como bien les decía, nace a raíz del decreto 41-2005, luego de haber pasado un proceso de 5 anteproyectos de ley. Es hasta el quinto que logra pasar con la mayoría necesaria en el Congreso, que crea el registro de información catastral y nace como resultado de los acuerdos de paz. Fíjense que en el caso del último anteproyecto de ley que da como resultado el decreto 41-2005, el RIC estaba diseñado como una entidad autónoma y descentralizada, cuyo órgano o autoridad máxima es un consejo directivo. En otros anteproyectos de ley, incluso hubo un anteproyecto donde se creaba el catastro como una dependencia de un ministerio. Hubo otro anteproyecto donde se creaba el Centro Nacional de Registros, similar a lo de El Salvador. En El Salvador, por ejemplo, hay un Centro Nacional de Registros donde están ubicados todos, catastro, registro mercantil, registro de la propiedad, bajo la dirección de una sola persona. Y en esos sistemas la ventaja que tienen es que hay una mejor coordinación entre todas las instituciones. En el caso de Guatemala tenemos la desventaja de ser 2 instituciones que, si bien deben ser consideradas hermanas, también, como bien lo decía Diego, a veces hay un recelo, muchas veces, de información que no nos permite coordinar de una manera adecuada, o por temas de criterios entre el tema registral y el tema catastral. La naturaleza y objeto del catastro es que el RIC, en primer lugar, es la autoridad competente en materia catastral a nivel nacional. Esto no quiere decir que, por ejemplo, nosotros vamos a dar directrices y órdenes a los catastros municipales, que son eminentemente fiscales. Pero lo que se pretende es justamente que con el tiempo sea una sola base de datos cartográfica sobre la cual todos puedan llevar a cabo o registrar sus bienes inmuebles. Y en este caso el RIC pretende que cuando ya tengamos el catastro a nivel nacional, poder enlazarnos con los catastros de las municipalidades que también ya existen en algunos casos desarrollados, ¿verdad? Por ejemplo, con el catastro de Guatemala, de la ciudad capital, es necesario también hacer ahí acciones de coordinación para que en el momento en que se declare zona proceso catastral ese municipio, pues ya no se vaya a trabajar nuevamente, sino se incorpore la información que tiene la propia municipalidad, ¿verdad? Y nosotros proporcionar alguna otra información que les pueda ser a ellos de utilidad. El catastro dice que es un instrumento técnico de registro y manejo de información gráfica y descriptiva de tipo predial sobre la propiedad, tenencia y uso de la tierra, que puede ser utilizado para múltiples fines. Y la definición de catastro que nos da la ley es lo que hemos venido platicando y hemos visto en los videos, ¿no? Que es un inventario técnico
para la obtención y mantenimiento de la información territorial y legal, representada en forma gráfica y descriptiva de todos los predios del territorio nacional. Si se dan cuenta ustedes, nosotros utilizamos el término predio, a pesar de que a nivel internacional el más común es parcela, ¿va? Sin embargo, es lo mismo. Predio y parcela es lo mismo. Solo lo que cambia es simple y sencillamente la denominación. En otros países les dicen lotes, ¿sí? Vaya que nosotros decidimos utilizar la palabra predio. En otros países donde utilizan lotes, hasta hacen bromas de que con los catastros que están desordenados, dicen entre lote y lote se arma el despelote, dicen, ¿no? Y que si nosotros también acá no llevamos a cabo un proceso ordenado de catastro, también podemos ocasionar un despelote con todo ese tema de los predios. Entonces, el tipo de catastro que regula la ley del RIC se puede considerar como un catastro jurídico, que tiende a darle un enfoque multipropósito. Que como bien decía Diego, ese video más o menos tendrá unos 10 años, pero a la fecha todavía no podemos decir que hay un municipio o un país que pueda decir que ya tiene un catastro multifinalitario. Y justamente porque lo que decía Diego, de que hay mucho recelo institucional. No se tiene aquello de compartir la información espacial, porque se piensa de que al compartir información se pierde poder, ¿verdad? Y es todo lo contrario. Entonces, la ley del RIC ya deja previsto que pueda dársele un enfoque multifinalitario, proveyendo la primera capa de información, el RIC, que es el levantamiento predial, y después, como bien decía ahí, hay instituciones privadas o públicas que tienen información georreferenciada, por ejemplo, las empresas de luz, que a veces tienen sus postes de energía, algunos ministerios que tienen georreferenciados sus centros de salud, los ministerios de vivienda o de transporte o de comunicaciones que tienen carreteras, etc. Entonces, lo que se quiere es tener un único código, una única base cartográfica con un único código sobre el cual se puede desarrollar toda la información. Entonces, eso sería, hasta ocasionaría un ahorro, digamos, en el propio estado. Por ejemplo, para hacer catastro se necesita a veces también la famosa fotografía aérea, y para ello es necesario hacer vuelos, contratar, digamos, vuelos. Hace algunos años que nosotros queríamos empezar a realizar el catastro sobre bases fotogramétricas, se iba a contratar un servicio que iban a ser millones realmente para vuelo. Pero antes de hacer esa licitación, alguien se enteró que el MAGA un año antes había hecho lo mismo. Y que el MAGA ya tenía esa información, entonces ¿para qué vamos a gastar más si ya se tiene? Entonces ahí es donde surgen las colaboraciones que deben de darle al catastro la multifinalidad. Entonces tuvo que hacer algún convenio siempre con ellos para compartir la información, obviamente en un gana-gana, ¿verdad? Pero eso es lo que el comentario va de que la multifinalidad del catastro lo que busca es reducir esfuerzos económicos también, compartir información. El modelo catastral guatemalteco, que como les decía al inicio, tiene su razón de ser en el tema de los acuerdos de paz, y que viene a ser un catastro jurídico que quiere fortalecer también el registro de bienes inmuebles, que en este caso es el registro de la propiedad. Tiene 3 tipos de fases. También déjenme comentarles que el proceso catastral guatemalteco, creo yo, que tendremos similitud quizás tal vez con Honduras y Nicaragua en cuanto al proceso o lo que se persigue. Si no me atrevo a decir que es un modelo único, en el que cuando el legislador aprueba la ley del RIC fue demasiado ambicioso, porque dejó, digamos, en un solo proceso enmarcados 3 procesos que en diferentes países se les ha tomado, digamos, 3 procesos hacerlo. Por ejemplo, aquí nosotros queremos hacer catastro, de una vez queremos hacer comparación con el registro de la propiedad, que es la coordinación con el registro, y regularización. Y entonces hacer esas, que dice que el que mucho abarca poco aprieta, hacer esas 3 cosas juntas nos ha dado como consecuencia que el proceso sea lento.
Tenemos 15 años, cumplimos este año 15 años de haber nacido como institución. Únicamente tenemos 68 zonas declaradas en proceso catastral, de las cuales 15, gracias a Dios, ya declaramos catastradas, que representa un 50% del territorio. Nos hace falta todavía la mitad y más de 200 municipios. Y al ritmo que vamos, creo que no bastarán los 25 años que originalmente se habían pensado que se iban a llevar para poder hacer catastro en Guatemala. Nos vamos a llevar hasta unos 50 o más. Y como les digo, es por eso. Porque acá, digamos, primero lo que se debió haber tratado de hacer es hacer el barrido catastral, el catastro, digamos, jurídico, para que después entráramos a hacer la comparación con el registro de la propiedad. Primero tener todo el catastro a nivel nacional y tenerlo actualizado. Después entrar a hacer ese análisis en el registro de la propiedad, y dependiendo del grado de coincidencia, que ya vimos que no solo aquí en Guatemala, sino en la mayoría de países, la situación de hecho no es necesariamente la de derecho, no coincide, para que posteriormente hacer ya instrumentos jurídicos para poder regularizar la situación de la propiedad de la tierra. Sí, dígame. No sé si es relacionado a esto, si no, podemos dejarlo al final, pero si gusta de una vez. ¿Correcto? Sí. Correcto. Miren, yo honestamente, yo lo he analizado y considero que si no se hace una reforma a la ley del RIC y la seguimos haciendo en base a lo que dice la ley, no vamos a terminar el catastro en menos de 100 años. Primero porque hay que darle un enfoque primero al catastro de hacerlo más ágil, como les decía, primero tener la capa predial, y hasta que ya tengamos la capa predial, digamos que tengamos zonas catastradas, nos vamos a comparar con el registro de la propiedad. En cambio ahorita, como vamos a ver en las fases, se hace al mismo tiempo. Otro tema es la autosostenibilidad del RIC. Fíjense que nosotros hacemos números. Actualmente se cobran 250 por plano, creo que por autorización de un plano. Pero si nosotros digamos que tratáramos de reformar la ley y no se exigiera, digamos, un plano totalmente con ese grado de exactitud que se pide ahora, sino que fuera un visado, digamos, que del RIC, y se declarara toda Guatemala en proceso catastral, y que se cobraran 50 quetzales, digamos, por cada una de las operaciones que conlleven una desmembración o una unificación. Estamos hablando que al RIC al año le entrarían más de 900 millones de quetzales. Entonces ya siendo el catastro autosostenible, entonces ya se podría hacer una reinversión de esa plata en agilizar, digamos, los procesos catastrales. Pero como le digo, sí, yo considero que necesitamos una reforma urgentemente de la ley y del proceso catastral. Es que la ley de regularización está pensada en tocar los casos que van surgiendo del proceso catastral. Y eso sí, digamos que tiene que ser algo que necesario, pero el problema es que como hay casos tan particulares de incongruencia, digamos, o de problemas, que en una ley de regularización, estimo yo que se puede, digamos, los casos más generales, pero no vamos a poder abarcar todos. Entonces, por eso les digo que es mejor primero tener catastro, después tratar de coordinar la información del catastro con el registro, y ahí en ese mismo momento darle oportunidad al propietario para que él regularice, digamos, por su cuenta, sin necesidad de ir a una ley. Por ejemplo, viene el propietario y le dice, bueno, el catastro estableció que su inmueble tiene tanto, físicamente tiene tanta área, pero su título dice tal. ¿Usted con cuál información está usted de acuerdo? ¿Cuál es la que usted...? Entonces él dice, miren, lo que dijo el catastro es lo que realmente... Lo que pasa es que hay un error en el título. Bueno, entonces corrijamos el título y regularicemos de una vez la finca en el propio registro.
Pero puede ser al revés, ¿verdad? Que él diga, no, no es la información de catastro la correcta, sino es la del registro. Pero entonces se puede hacer, digamos, en esa base de coordinación registro-catastro, que el propio propietario o el titular catastral se encargue de hacer ese saneamiento, digamos, de la información. ¿Qué es lo que están haciendo otros países? En otros países lo que están haciendo es que ahorita se está coordinando con el registro de la propiedad y entonces se le da chance al propietario para que él diga cuál es la información correcta, si la de catastro o la de registro. Y al que no es propietario y que no está inscrito en el registro, se le están dando los mecanismos para que pueda llegar al registro de la propiedad. Y en el caso de aquellos que no son propietarios, son posesionarios, pero están dentro, a la hora de compararlo con el registro, están en una finca privada, ¿cuál sería la solución ahí? Depende, porque por eso les decía yo, si la finca privada tiene un tracto sucesivo registral activo y hay un propietario que está vivo todavía, creo que en este caso la ley protege al propietario. Sin embargo, hay muchos casos en que lo que sucede es de que hay otra persona ahí y el propietario es distinto porque este propietario, su inscripción de dominio es de hace 60 años y esta persona vino y vendió, pero nunca fueron al registro de la propiedad a inscribir la compraventa. Después el que compró la volvió a vender y así se armaron una serie de cadenas extrarregistrales que no permiten que el poseedor actual tenga inscrito el derecho en el registro, pero legítimamente sí le corresponde. Entonces en esos casos sí hay que hacer unos procedimientos de regularización. No, ahí definitivamente. En esos casos lo que sucede es de que si el catastro le ha dado la titularidad catastral a estas personas, ha sido, digamos, porque la declaración ha sido, la declaración en sí en el proceso catastral es por declaración de parte, ¿va? Pero por eso es de que se hace el análisis después, para decir si es regular o irregular. Esto quiere decir que, por eso nosotros decimos que el RIC no da ni quita tierras. Solo lo que revela es la realidad que se está dando en campo. Entonces, en esos casos, el propietario pues tendría que utilizar, ya conociendo que el catastro le reveló que dentro de su propiedad hay personas que están ocupadas sin que él les haya dado usufructo, sin que les haya dado arrendamiento, pueda tomar las medidas legales que correspondan, ¿verdad? Que en estos casos son los famosos desalojos, ¿verdad? Lo que sucede es que también recordemos que hay otros temas sociológicos y históricos que también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Más que todo en estas áreas de Izabal, las Verapaces, donde sí hay derechos históricos que en un momento dado, sí, haciendo un análisis histórico, han tenido títulos incluso de la corona y que han sido despojados también. Entonces recordémonos que también, por eso les decía, el registro de la propiedad que nace en 1877 también surge como para darle un soporte a estas personas que tenían a los grandes finqueros que en algún momento pudieron haber despojado a los propietarios legítimos. O sea, realmente en el caso de Guatemala hay mucha tela que cortar en eso. Entonces, por eso un proyecto de ley nos debe ser técnico, pero también debe considerar esos aspectos sociales, ¿verdad? Dígame. Quisiera que me explicara cuál es la diferencia del predio regular y irregular. Cuando entremos a explicarles las fases del proceso, yo les voy a explicar, ¿sí? Y dígamele. Sí, yo le iba a preguntar con relación a que cuando se haga la creación, se autorice la creación de la ley de regularización, ¿solo va a ir enfocada a la titulación especial o es algo como titulación especial que ya está sin necesidad de la ley de regularización? Quiero entender si la ley de regularización va a tratar de otros conflictos, por ejemplo, y la titulación especial ya se puede echar a andar. Ok. Mire, pues, el RIC tiene un capítulo donde de la ley que dice regularización en el marco del proceso catastral. Y ahí están establecidos procesos que ya se pueden hacer sin necesidad de alguna ley. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando venga una ley de regularización, esos casos que están en la ley RIC se tienen que incorporar a esa ley para no perder vigencia. Pero entonces estamos hablando de que no solo hay casos de titulación especial, no solo hay casos de regularización notarial, la
La ley de regularización tiene que tratar también los famosos sobreposiciones de fincas, traslapes de derechos, tiene que tocar el tema de excesos. Sí, cuando el área del predio es mayor que la del registro, tiene que tratar también sobre temas de la reanudación del tracto sucesivo registral, que es en los casos que les decía que fincas que tienen una sola inscripción de dominio de 1880 y de ahí ya no tuvo nada, pero que ahora sí hay otra persona ahí como propietaria o poseedora, pero no inscrita en el registro. También tienen que tocarse esos casos. De hecho, digamos, ya el proceso catastral en los 68 municipios ya nos ha dado un catálogo de casos, pero todavía no hemos ido a Quiché, no hemos ido a San Marcos, no hemos ido a Sololac, donde hay otra serie de casos que pueden ser diferentes, ¿verdad? Y también conflictos latentes de límites municipales, ¿verdad? Entonces, yo creo que la ley de regularización tiene que, sí es urgente, pero también tenemos que tener una más amplia gama de casos. Mire, hay otro problema que se ha detectado de que el RIC, por ejemplo, cuando es el mapeo dentro de una finca privada, como usted dice, es un inventario, pero ese inventario se inscribe en el registro de la propiedad y los diferentes CCC, ¿verdad? Pero se pone que son posesionarios nada más, porque no son los legales a los inventarios. Eso se queda establecido, digamos, en el registro de la propiedad. Muchas veces nuestra gente campesina cree que cuando está registrada la posesión en el registro de la propiedad, tienen más, ya son dueños o tienen más derechos para poder, digamos, traficar con ese bien, ¿verdad? Sí, mire, lo que sucede es de que nosotros no teníamos ninguna experiencia en catastro y ahora estos 15 años de existencia de RIC nos ha dado ya esa experiencia. Por eso les decía, es necesario reformar la ley. ¿Por qué razón? Porque justamente ese tema de que la ley deja anotado de que la declaratoria de predio catastrado debe de anotarse en la finca. Y qué bueno que si fuera, digamos, relación una finca o un predio, pero nos hemos dado cuenta que en el caso de Guatemala tenemos que una sola finca tiene hasta 3,000 predios. Quiere decir que una sola finca tiene 3,000 anotaciones en el registro de la propiedad. Y no, digamos, solo el hecho de que la persona que tiene, digamos, esa declaratoria, y que aunque se le está diciendo que es irregular porque el propietario es otro y él es el catastral, como bien dice usted, a veces eso sienten como que ya les da algún respaldo legal, ¿verdad? De hecho, la constancia de predio censado hace muchos años aquí en Izabal la empezaron a utilizar las personas como que si este es mi título, ¿no? Y empezaron a generarse conflictos, de tal cuenta que por esa razón ahora las constancias de predio censado tienen una leyenda donde dice que este documento no constituye ningún título de propiedad, ni da derechos, ni nada, ¿verdad? Pero por eso le decía que la ley del RIC, que para mi criterio tiene que tener reformas, una de esas reformas que se necesitaría plantear es que al registro de la propiedad solo lleguen las anotaciones de predios regulares. Y los irregulares solo queden en catastro nada más, no lleguen al registro. ¿Por qué? Porque digamos que eso va a ser automático. La persona que sepa de ley y que vea de que un predio tiene anotación de predios regulares, porque el predio o una finca tiene de anotación de predios regulares porque está 100% bien, ¿verdad? Y las que no lo tengan es porque alguna cosa pueden tener, pero es mejor, digamos, no llegar a anotar todo eso al registro, porque también después al propietario de una finca, al momento de pedir una certificación y que ya tiene 3,000 anotaciones, imagínense cuánta plata tendría que pagarse para una certificación, si más o menos tendría que ser como unas 600 hojas más o menos, ¿no? Entonces, sí, ese punto es bastante válido. Bueno, el proceso catastral, antes de que se inicie, de que se declare una zona en proceso catastral, la ley del RIC, justamente con el tema ese de que hay que comparar lo que está inscrito en el registro con lo que se levanta en campo, mandata que se debe hacer la investigación registral, que es lo que nosotros le llamamos actividades previas. Y en esas actividades previas lo que se hace es hacer un foliado de todas las fincas de un municipio determinado en base a los libros del registro de la propiedad, para tener después índices y con eso saber cuántas fincas inscritas en el registro están en un municipio. Y también es importante en esa investigación registral también hacer un análisis histórico de la configuración de los municipios, porque no todos los municipios como los conocemos actualmente eran así
en 1877. Por ejemplo, ustedes se recordarán que aquel presidente Manuel Estrada Cabrera, que era bastante egocéntrico, él fundó como unos 40 municipios con su nombre, ¿verdad? En Jalapa, en Zacapa, en Retauleu, que se llamaban así, municipio Manuel Estrada Cabrera, que después cambió de nombre. Entonces hay que hacer una investigación histórica con los municipios para saber qué nombres tuvieron y así también buscar en el registro, en los libros del registro de la propiedad. Y en base a esa información entonces se hace un diagnóstico de propiedad que sirve para que el consejo directivo del RIC pueda tener herramienta para decidir qué zonas se van a ir a declarar en proceso catastral. Quiero hacer la salvedad que los diagnósticos de propiedad que se hicieron en el RIC en su momento no cumplieron el objetivo de dar criterio al consejo, porque el consejo ya tenía decidido qué municipios iban a hacer a lo que se iban a declarar en proceso catastral. Y en su momento fue según la política del gobierno de turno. En este caso me recuerdo que fue para cuando la ley nace con Alfonso Portillo y se empieza a desarrollar con el gobierno de Oscar Berchey, y ahí digamos las políticas de Berchey era el tema del mapa de pobreza. Entonces se trató de que buscar que los municipios que se fueran a trabajar en catastro estuvieran dentro de los índices de pobreza, y ese fue uno de los parámetros para seleccionar. Aparte que también hubieron criterios puramente políticos, como por ejemplo el caso de Pachalum, Quiché, que es el único municipio declarado en proceso catastral que no pertenece al registro central de la propiedad, sino a Quetzaltenango. Pero se declaró porque en su momento el alcalde de Pachalum era miembro del consejo directivo. Y él insistió en que se declarara. Ya agotada esta investigación registral, que son las actividades previas, entramos a la etapa del establecimiento catastral, que esta se inicia con la declaratoria de zona en proceso catastral, que es una declaratoria que le compete al consejo directivo del RIC, la cual debe ser publicada en los diarios, en el diario oficial y los de mayor circulación, con el objeto de prevenir, digamos, a los vecinos del municipio de que el RIC ha iniciado el proceso catastral y que puedan prestar colaboración al momento de que los técnicos lleguen y les requieran a ellos algún tipo de información sobre sus bienes inmuebles. Una vez declarada una zona en proceso catastral, la ley da un plazo de 100 días, dentro de los cuales se puede ya dar inicio al levantamiento o a los trabajos de campo. Esto no quiere decir que hay que agotar los 100 días, sino que dentro de esos 100 días ya el RIC debe de iniciar los trabajos de campo, pero ese tiempo se necesita para hacer coordinación con las autoridades locales, comunicación social, para establecer las redes de apoyo catastral, que van a servir para ya georreferenciar la información de los predios. Porque una de las características del levantamiento catastral es que, como ustedes vieron en los videos, nosotros utilizamos las estaciones totales o los GPS, y esos aparatos nos dan precisión y nos dan una coordenada única de cada predio para poder identificar dentro del territorio nacional la ubicación de ese predio. Entonces, dentro de esos 100 días se hacen las redes de apoyo catastral, y ya establecidas las redes, entonces ya pasamos a la etapa de levantamiento de información catastral. Ahí es donde los técnicos llegan a cada uno de los inmuebles en el área urbana, a las casas de los titulares, en el área rural, pues también en las fincas de los titulares, y es aquí donde hemos tenido un fallo también, que les decía que tiene que ser objeto de una reforma. Y es que nosotros hemos confiado demasiado en la información que nos da la gente, y muchas veces esta persona, sabiendo ella que el dueño no es él, sino es otra persona, fingen ser, digamos, los propietarios o los poseedores. ¿Por qué razón? Porque como cuando veamos nosotros en la ficha de campo, hay un espacio donde se anota si la persona presentó o no presentó documento. Lo ideal sería que presentara un documento de respaldo, donde el técnico pueda ver si tiene algún tipo de derecho, ya sea escritura inscrita en el registro o no inscrita, o un documento privado. Pero en la mayoría de casos no presentan documento. Y entonces lo que hacen los técnicos es no presentó documento. Y entonces ahí ya se queda como titular catastral sin documento.
Error que hemos cometido nosotros en el RIC, porque ahora que ya están declarados como titulares catastrales y que ya están inscritos en el registro público, cualquier cambio, es decir, si esta persona le vende a otra o hay otra que llega, mire, yo quiero que me actualice la información, le exigimos documento. Y lo peor es que le exigimos escritura pública, que sí se debería exigir en una zona catastrada, pero en zonas en proceso catastral todavía tendríamos la opción de aceptar algún tipo de documento privado, pero lamentablemente el reglamento de la ley así lo dejó establecido, que es otra de las reformas que habría que hacer. Porque los considerandos de la ley del RIC dice que debe ser de fácil actualización. Y si nosotros estamos poniendo muchos requisitos formales, no lo estamos haciendo de fácil actualización. Y al final de cuentas, quien pierde es la institución, porque cuando la gente opta por no hacer esos cambios porque son demasiado onerosos, pero sí los hacen en campo, digamos, alguna división, etcétera, se está desactualizando la información de catastro y dentro de otros años nos va a tocar otra vez ir con aparatos y volver a medir y otro gasto. Entonces, parte, digamos, de las reformas que necesitamos en el proceso catastral es facilitar la actualización de la información catastral y en el momento de levantamiento también no confiar, por lo menos diría yo, si la persona no presenta documento, en ese momento en el formulario que nosotros tenemos como ficha de campo, que llene una declaración jurada, donde que digamos que declara bajo juramento y advertido de los delitos que pueda cometer, de que él es que tiene derechos de posesión. Por lo menos hay alguna base para después iniciar algún proceso judicial. Ahorita no se puede hacer, porque no tiene ni declaración jurada ni nada. Ya con el levantamiento de la información catastral y con la investigación registral es donde pasamos a la etapa del análisis catastral y jurídico. Creo que se me fue la ley que me preguntó que era regular o irregular. Sí se fue, ¿verdad? Una vez en una sesión con titulares catastrales yo pregunté, mire, a un señor, ¿usted qué entiende por predio regular? Y él me dijo, regular es que está más o menos, que no está ni bueno ni malo. Sí. Entonces le digo, mire que eso comúnmente en Guatemala, sí, nosotros ese vocabulario utilizamos cuando una cosa está más o menos, está regular. Dice uno. En el caso de catastro, no. Cuando decimos predios regulares, porque coincide totalmente la información con la catastral. Y cuando es irregular el predio es cuando no coincide la información del registro con el catastro. Y es justamente lo que veíamos ahí en el video. La realidad física no coincide con la realidad legal. La registración de hecho no es la misma que la de derecho. ¿Lic? Me gustaría saber qué hace el RIC ante un caso en donde, como usted estaba mencionando, cuando pasaron buscando, la persona manifestó que era el propietario de dicho bien inmueble. Y efectivamente, pues, según la certificación que se pide del predio, él pone a la vista una declaración jurada. Pero al tiempo aparece realmente la verdadera propietaria con una escritura pública registrada con derechos de propiedad. ¿Qué hace? Es que nosotros, mire, pues es que nosotros registramos nada más el tema físico de posesión. No tenemos nada que ver con digamos, garantizar derechos. Eso va a ser hasta cuando nos fusionemos con el registro de la propiedad, que va a ser una etapa posterior. Entonces, ahí es donde la persona tiene que acudir a la vía jurisdiccional, accionar y en el registro de la propiedad dilucidar la situación legal, porque como le digo, nosotros como catastro no certificamos la propiedad, digamos, de un bien inmueble. Sí, pero ¿qué hace el RIC, por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo llego al RIC y le digo, mire, yo necesito un plano de este código de clasificación catastral? Me quiere un plano, pero sale a nombre de otra persona. Cuando en la escritura y está registrado de esa propiedad pertenece a otra persona. Entonces, ¿qué hace el RIC o qué hace el notario ante el RIC, pues, para que el RIC quite el que tienen ahí y ponga el que verdad? Sí, mire, en estos casos yo no trabajo ahí en el registro público, que es donde llevan a cabo todas estas operaciones registrales del RIC como registro. Pero entiendo de que ellos lo que piden es, para esos casos, que una orden de juez. Y solo con la orden de juez van a hacer el cambio y la modificación por un proceso judicial. Cosa que para mí, como les digo, es
No debería ser, nuestro registro no debería equipararse al registro de la propiedad. Y ahí a veces se confunde, digamos, un poquito los fines de cada institución. De hecho, la posesión de la propiedad es de la verdadera dueña, pues. El UCI, el pago de todos los servicios, todo está a nombre, solo donde aparece un X que saber quién es el rico. Sí, por ejemplo, en ese caso, digamos, usted aparece como titular catastral y registral es otra persona. Pero así lo dice la declaratoria de predio catastrado, o ni siquiera eso dice. O estamos hablando de que ahí hubo una, ¿cuáles derechos están controvertidos? Pregunto. No, o sea, cuando se saca la certificación del predio, ¿verdad? Aparece compareciente otra persona que nada que ver. Pues. Ujú. Es que le pregunto esto porque si se tratara de un predio irregular, un predio, porque el titular catastral es diferente al registral. Si el registral va al RIC y quiere hacer una desmembración del inmueble, sí se le autoriza el plano porque sí aparece como de titular registral en la declaratoria. El problema es cuando no aparece ni siquiera en la declaratoria, porque entonces lo que exige el RIC es que la persona que aparece como titular sea la que esté dando la escritura de compraventa o de desmembración. ¿Sí? Pero tendría que ver el caso particular, porque lo que puede suceder es de que haya un traslape, que haya una sobreposición de títulos ahí, no sé, qué pueda estar pasando. Yo me he topado con algunos casos como el que decía la licenciada Jenny. Y de la forma que me han apoyado para resolver, porque como dice usted, se encuentran con estas cosas y no hayan qué hacer. Entonces, lo que he hecho, lo que me han dicho que puedo hacer, presento un escrito y presento los documentos a nombre de quién están, y con esos documentos me hacen el cambio en el plano. Yo lo he hecho. Sí, sí. Mira, pues, cuando pasa eso, se declara el rojo. Le pueden dar el código a la persona, así como la señorita le estaba preguntando, el código del RIC, para que él tenga un número de ese plano. Pero usted va y le va a aparecer el rojo porque o está adentro de otra propiedad o está muy dentro del otro. O sea, hay un traslape, le llamamos nosotros. Entonces, eso se le llama área no catastrada y en conflicto. Entonces, ustedes, yo creo que aquí solo abogados hay. A eso no se le puede sacar título. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo porque le va a aparecer el código de aquí y de acá. Entonces, se tienen que poner de acuerdo y ir un técnico y hacer una rectificación de medidas para ponerse de acuerdo para lograr levantar un plano de eso. De lo contrario, no. Sí, ahora bien, el tema de los cambios de titular catastral, sí se exige, digamos, que haya, si es un cambio únicamente titular, que no tiene que ver modificación de linderos ni de área, lo que pide el RIC es el documento donde consta el negocio jurídico de entre el titular anterior y el nuevo titular. Sí, yo lo planteé la semana pasada. Esos son conflictos que hay, pero cantidad acá en Puerto Barrios y en Izabal y en la parte que el RIC ya ha catastrado o tiene proceso. Porque resulta que definitivamente, y yo no lo hago con ningún afán de señalar al RIC, pero sí hubo un mal procedimiento desde el inicio, donde se inició el RIC, mandó un montón de gente a catastrar para que preguntara en cada predio, ¿usted es el dueño? Sí decía el que se quería apoderar de la posesión y no tenía un título que lo hiciera dueño. Pero ahora por eso es que necesita urgentemente una reforma a la ley del RIC para que los mismos problemas que el RIC, si usted quiere señalar, ellos mismos los deberían de resolver, porque no es justo, el cliente viene y dice, ¿y cuánto me vale el proceso en civil? Ah, mire, yo le cobro 10,000 quetzales. ¿Cómo va a ser? Dice, ¿cómo va a ser?
parecer que yo voy a resolver un problema que creó el RIC, dicen, ¿verdad? Entonces por ahí es donde vamos. Miren, hoy platicábamos con los colegas de Morales, que decía uno de los colegas, gracias al RIC tenemos chance acá, dice, nosotros también, hay que agradecer, decía, porque si no, no hubiera chance, dice. Pero pensando, digamos, ya en el propio titular o en la propia población, es lo que yo les digo, hay que hacer reforma. El catastro debe ser sencillo, de fácil actualización, y sobre todo también tomar en cuenta que el propietario tiene mayor derecho que un poseedor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahorita? Justamente un caso de acá de Izabal, donde yo ya emití un dictamen donde pues mi criterio es que el RIC debe de aprobar un plano de desmembración. Resulta que hay una finca que está a nombre de Bandegua, y ahí cuando el RIC mide antes, sin saber que ahí había una finca de Bandegua, levanta todas las comunidades que estaban ahí. Creo que Bandegua, no sé si les había dado su fruto arrendamiento, no sé, pero cuando levanta el RIC ellos dicen que son los poseedores y los titulares. Entonces ahí se levantaron unos 400 predios, digamos. Ahora sobre esa área donde hay 400 quiere el propietario de la finca hacer una desmembración. Pero ¿qué pasa? No se puede autorizar ni en sistema, digamos, ni por la normativa del RIC, porque ahí hay predios levantados. Porque ahí hay predios, entonces dice, es que no podemos levantar predio sobre predio. Y exactamente, es razonable desde el punto de vista técnico, pero les digo, hombre, hay que buscarle una salida, luego, porque de todo caso, el propietario tiene derecho a obtener una desmembración, y no es el dueño, pues. Entonces lo que hay que hacer es buscar una salida técnica para que no exista una sobreposición de predios, pero sí se debe de aprobar un plano. Sin embargo, digamos, por el momento creo que todavía está en análisis ese y otros casos donde por temas técnicos no aprueba el RIC un plano de desmembración, ¿va? Pero es porque justamente se ha hecho ese barrido, digamos, que donde quizás en su momento no debió haberse levantado ahí predial, sino en todo caso, pues levantar la finca con los linderos físicos reales y después preguntarle al dueño si quiere que se le hiciera un barrido interno, ¿va? Pero sí, son errores que se han cometido. Miren, aquí me imagino que hay de haber casos y casos y casos, y si nos ponemos a hablar sobre caso en particular nos dan la medianoche y no terminamos, pero son, digamos, errores que a veces se cometen, quizás también por el tema que estábamos hablando al inicio, la falta de capacitación del personal, ¿va? Un caso que pasó en Petén. Viene la municipalidad de Petén, una corporación municipal, y le adjudica un predio a una persona y le da escritura de adjudicación. Viene esta persona, va con esa escritura, el RIC hace el primer levantamiento catastral y aparece, y efectivamente él es el titular catastral en ese momento, pero él más adelante va con su escritura y la inscribe en el registro de la propiedad. Y entonces ya tiene finca, folio y libro, y aparte de código de clasificación catastral. Bueno, pasó el tiempo, entró una nueva corporación municipal. Viene esa nueva corporación municipal y se inventan un subacuerdo donde le adjudican ese mismo lote a otra persona y dejan sin validez la adjudicación anterior. Entonces viene el nuevo adjudicatario, va al RIC y le dice, mire, aquí tengo yo este documento de la MUNI donde dice que ahora yo soy el nuevo titular catastral. Pero el técnico cuando ve el documento, bueno, hace el cambio, pero no se percata de que ahí ya había una finca privada. Entonces la única forma de cambiar era a través del registro de la propiedad, porque ya no era posesión, sino ya era propiedad privada desde el momento que la persona fue e inscribió en el registro.
Entonces, ¿qué causó ahí? Que cuando se enteró la persona que el RIC le había cambiado, puso el grito en el cielo y llegó con papeles, hermano, miren, si yo soy el dueño y aquí está ya el número de finca, folio y libro. Total que se armó, como dice usted, un despelote, donde realmente porque el técnico ahí no debió haber confiado en ese documento, porque la MUNI ya desde el momento en que adjudicó y se inscribió en el registro, la municipalidad dejó de tener cualquier derecho sobre ese bien como para poder volverlo a adjudicar, ¿verdad? Y entonces, porque ahí ya era propiedad privada. Pero se dan esos casos, y no solo ahí, sino en varios lugares, ¿verdad? Como para comentarles pues que sí es un tema bastante complejo, pero como bien decía el doctor Diego, es complejo según la forma en que se haya constituido un catastro, ¿no? Entre más información, más complejo se vuelve un catastro. Bueno, cuando ya se declaran predios catastrados y se declara una zona totalmente catastrada, se pasa a la fase del mantenimiento catastral, que es donde empiezan ya a nacer obligaciones de tipo notarial. Voy a tratar de hablar más fuerte porque el micrófono creo que se le está yendo la batería. Pero antes de que entremos a hablar sobre las obligaciones notariales, veamos un poco el contenido del expediente catastral. El expediente catastral está conformado, digamos, como el primer documento que sale de las actividades previas, es la ficha de investigación de derechos reales. Que es cuando el predio está relacionado a una finca. Cuando son predios que no tienen finca relacionados, son aquellos que la única irregularidad es no están inscritos en el registro, obviamente su expediente no va a tener ficha de derechos reales. También está la ficha de campo, que es donde se recaba toda la información en la entrevista que hace el técnico con el poseedor o propietario. Y en ese momento en que se llena la ficha de campo y se hace el levantamiento catastral, se entrega una constancia de predio censado, que es la que le decíamos que ahora lleva la leyenda donde dice que no constituye ningún título de propiedad. Y ahí es donde se le asigna el código de clasificación catastral al predio. Luego ya en el informe, en el análisis catastral, el analista, que es el que compara la información del registro con el catastro, sus conclusiones las emite en un documento que se llama informe circunstanciado, y ese informe circunstanciado es parte del expediente catastral que sirve de base para emitir el dictamen jurídico. Obviamente también tiene que ir el plano catastral como parte del expediente, y el dictamen jurídico, que es donde el abogado que analiza todo el expediente dictamina si el predio es regular o si el predio es irregular. Y en base a ese dictamen jurídico se emite la declaratoria de predio catastrado, la cual tiene que ser notificada al titular catastral y al registral. Y a partir de la notificación se corren 30 días para que el titular catastral o el registral interpongan la revisión técnica. Aquí es también donde hay otro fallo en cuanto al tema de que la notificación al registral, como muchas veces no tenemos nosotros el dato de dónde podemos ubicar al titular registral. Lo que hace es que a través de un edicto publicado en un diario. Entonces eso solo como para cumplir con la formalidad de que se notificó, pero en la realidad rara vez va a ser que un titular registral pueda ver ese edicto y por eso se pueda enterar, ¿verdad? Por eso es de que corren a veces esos 30 días, no se presenta ninguna revisión técnica y hace que declara la declaratoria queda firme, y entonces allá no cabe la revisión. Entonces normalmente a veces el titular registral se entera de esas cosas ya cuando han pasado hasta un año de que supuestamente se notificó, y ahí es donde empieza a querer ver qué acciones puede plantear, y es donde ya no cabe la revisión técnica. Pero si digamos que la notificación fuese más personal, por lo menos habría como que más chance al titular registral para poder interponer los recursos que si se considera, digamos, afectado en sus derechos, ¿verdad? Bueno,
Cuando se declara una zona en proceso catastral y máxime cuando se declara una zona catastral, la obligación notarial que la ley del RIC trae consigo es que para autorizar cualquier escritura de desmembración o unificación, los notarios deben de adjuntar al testimonio de la escritura pública el plano debidamente autorizado por el RIC. Si no se adjunta este plano, el registro de la propiedad suspende la inscripción. Y ahora hay que tomar en cuenta que el plano, digamos, actualmente el plano que autoriza el RIC no lo están aceptando aún en el registro de la propiedad, pero en octubre del año pasado salió una circular donde el registro de la propiedad está pidiendo requisitos específicos para los planos. Y la única diferencia que tenemos entre lo que están pidiendo ellos con el plano de catastro es que en el plano de catastro no colocamos nosotros si la finca es urbana o es rural. Y eso es lo que se está tratando de solucionar a través de la coordinación para que en un momento dado se pueda incorporar y no haya ningún problema con estos planos para que no puedan ser suspendidos en algún momento dado. Para poder tener este plano autorizado por el RIC, hay un procedimiento para la solicitud de autorización para planos, y yo creo que aquí la mayoría ya ha tenido que son notarios, ¿verdad? Porque sé que hay otros colegas que no son notarios, han tenido alguna su experiencia con ir a alguna ventanilla del RIC y solicitar el plano. Acá solo para refrescar es que en este caso tenemos 3 casos para autorizar planos. Está el primer caso que sucede cuando el RIC aún no ha levantado información catastral en un municipio, no tenemos nada, pero ahí un propietario necesita hacer una desmembración. Entonces esos son los casos tipo A, donde ahí lo que se pide es que el agrimensor que esté autorizado levante el plano catastral en base a la normativa técnica del RIC y se le aprueba. Pero cuando ya existe levantamiento catastral por parte del RIC, entonces el levantamiento sí ya tiene que ser en base al levantamiento que hizo el RIC, que es el caso B. Y el caso C es cuando ya hay levantamiento y cuando ya el inmueble, el predio ya está inscrito en el registro público del RIC, ya cuenta con declaratoria de predio catastrado. Esos son los 3 escenarios para la autorización de planos. Y cada uno de los escenarios, digamos, el trámite en lo que varía es básicamente en el caso de A, que tiene que hacer el plano únicamente con la intervención del agrimensor, y en los otros 2 casos donde sí tiene que el RIC aportar la información que ya obtuvo en el producto de levantamiento. Y la recomendación que se le da a los notarios en los 3 casos es que en la escritura pública tienen que hacer constar que la desmembración o la unificación se hizo en base a la información gráfica y alfanumérica proporcionada por el RIC. Y ahora también se está pidiendo que coloquen el código de clasificación catastral del plano autorizado, para que el registro de la propiedad al momento de operar la desmembración de una vez le coloque su CCC a la finca nueva. Y lo que varía es, digamos, en cada uno de los casos es el trámite, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el caso A, el levantamiento para la elaboración del plano debe realizarse por un profesional agrimensor. El interesado se presenta a la oficina del RIC con el plano elaborado por el agrimensor, solicita formulario para pagar. Si el plano cumple con la normativa técnica, el RIC lo aprueba. No le digo el plazo porque ahí dice 15 días, pero creo que eso solo en la teoría y no es en realidad, ¿verdad? En el caso B, dice el interesado solicita copia certificada del plano. Y ahí es porque ya hay información catastral. Y en el caso C, también solicita el certificado catastral donde va la declaratoria de que el predio fue catastrado. Y en base a esa información elabora el agrimensor el plan. Para los colegas notarios y abogados y notarios, me pareció interesante, ya para ir terminando la charla, relacionar en algunos procesos civiles donde puede intervenir y ser de utilidad el catastro. Y acá les traje el caso de, por ejemplo, en el tema de los interdictos, el famoso interdicto de apeo y deslinde, que procede cuando hay alteración de límites, cuando se mueven los mojones en una propiedad.
Quizás muchos de esos procesos civiles tal vez en la práctica no se llevan a cabo, pero ahora que ya hay información catastral, puede ser como una opción más viable para que nosotros, digamos, asesoremos a un cliente en el caso de que su propiedad, digamos, el vecino se haya corrido, se haya metido o haya modificado los mojones. Porque ahora en zonas declaradas en proceso catastral, además del reconocimiento judicial que se establece como prueba, el juez o el interesado, bueno, el juez también puede solicitar información catastral, pero más que todo el interesado podría aportar como prueba documental el plano, siempre y cuando sí le convenga, ¿va? Que el plano del catastro del RIC establezca que el lindero es donde él dice, ¿va? Puede aportar como prueba. Si no existiera información catastral, entonces puede solicitar la intervención del RIC en el reconocimiento judicial en el caso de una zona declarada en proceso catastral. Ahora, para aquellos casos donde todavía no se ha declarado zona en proceso catastral, la única forma de involucrar al RIC es que se haga a través de la compra de servicios y productos catastrales. Es decir, si quieren que se haga un reconocimiento o un estudio catastral, el interesado tiene que pagar. En la jurisdicción voluntaria, fíjense que estábamos viendo que muchos casos de cuando hay aparentes excesos en las propiedades, es decir, el predio tiene más de lo que está registrado. En muchos casos lo que ha sucedido es que la finca originalmente, como se inscribió en el registro, se inscribió, digamos, un plano erróneo donde no se consignó el área correcta. Y eso sucedía porque muchas veces antes el registro de la propiedad no exigía un plano que fuera firmado por un profesional agrimensor o un ingeniero o un arquitecto, sino incluso aceptaban los propios planos que hacía el notario en la oficina, ¿va? Con el cliente, y solo un cuadrito y poner las colindancias y todo, y eso era suficiente. Entonces muchas propiedades, ahora que está pasando el catastro, se están dando cuenta que realmente el área que constaba en ese plano no era la real, y no es porque se estén agarrando extensión de las fincas colindantes. Y entonces ahí es donde nosotros consideramos que en la jurisdicción voluntaria podría prosperar, con apoyo de la información catastral, un proceso de rectificación de la primera inscripción de dominio, siempre y cuando se den algunas condiciones, como por ejemplo que no exista ningún tipo de conflicto con los colindantes. En zonas declaradas en proceso catastral o catastradas, que el plano resultante del levantamiento catastral proporcione el área física real de la finca y predio. Si aún no existe levantamiento catastral por parte del RIC, solicitar la intervención de un agrimensor autorizado para elaboración de plano y solicitar al RIC el aval de este plano. Y en zonas no declaradas en proceso catastral, solicitar el informe catastral al RIC a través de la venta de servicios. Y esto de la rectificación de la primera inscripción, ya tengo yo casos concretos que sí se han prosperado en los tribunales. Hay un caso de una finca nacional ahí en Baja Verapaz, donde se hizo en la vía voluntaria la rectificación para que la finca tuviera área registral, porque ya realmente no tenía, pero físicamente sí tenía área. Entonces considero de que podría ser una opción para aquellos casos donde, como actualmente no hay una ley que nos dé un proceso claro para regularizar excesos, podamos acudir a esta vía. ¿Celic? Sí, relacionado a eso, fíjense que yo tuve algunas experiencias cuando hice las mediciones para el RIC, que a puro, ahí como se dice comúnmente, a puro tubo tenía que casar el área física con el área registral, y como usted ya dijo, a eso nunca va a conseguir. Pero dieron algún margen ustedes de porcentaje en el sentido de que en ese tiempo que yo hice esas medidas, tenía uno que hacer un ajuste por ahí a la medida. Yo no sé si todavía están en eso. Sí, mire, más que todo el problema no es con nosotros, sino es con el registro de la propiedad, porque, por ejemplo, nosotros le damos el plano real, digamos 2 planos para unificación de una finca, pero si el operador del registro mira que por 10 metros, por 20 metros no cuadra, en la práctica lo está rechazando. Es algo que digamos tenemos que buscarle una salida en coordinación con el propio registro, porque sí hay márgenes de tolerancia. En la propia declaratoria de predio catastrado dice que no será considerado irregular
si hay diferencia entre el área física y el área registral, si no excede, dice, en predios de 0 metros a 1000 metros, si no excede de un 20%. En predios de 1000 para 900,000, si no excede en un 10%. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un predio que tiene físicamente 100 y registralmente tiene 95, automáticamente esos 5 metros entran dentro del margen de tolerancia y no se considera como irregular. Entonces ya el predio se declara regular y según la ley dice, el área que diga el RIC, que consigne el RIC en la declaratoria, será el área de la finca. Entonces ahí el registro ya no tiene ni qué patalear porque ya con esa declaratoria de que hace el RIC, automáticamente el área catastral se vuelve la registral. Sí, pero todavía existe ese problema con el registro. O ¿cómo se llama? Ya ustedes ya lo convinieron con el registro para aceptar ese margen de tolerancia. El margen de tolerancia, como le digo, es en la declaratoria de predio catastrado. Ya cuando está anotado, ya no va a haber ningún problema. El clavo que aún persiste es cuando todavía no se ha declarado predio catastrado, en los casos A y en los casos B, porque ahí el registro todavía está pidiendo que cuadre el plano. Una pregunta, regresando a la diapositiva anterior. Ajá. Para la autorización de los planos, había ABC. Ajá. En la primera pues interviene el ingeniero agrimensor para poder verificar las medidas del bien que se quiere inscribir. Pero todos los planos, esa aprobación tiene 6 meses de vencimiento. A los 6 meses se vence y por X motivo, por problemas en el registro, se vencieron los 6 meses y no se pudo inscribir. Entonces hay que hacer una reposición de ese plano. ¿Por qué en algunas delegaciones y específicamente en Puerto Barrios yo no le hallo sentido? Dicen de que aparte de pagar el arancel, el agrimensor, el ingeniero que hizo el plano tiene que volver a hacer alguna gestión para que el RIC lo apruebe. Yo pienso que no sé si es así. Pues yo creo que aquí hay gente que trabaja en ventanilla de RIC que nos pudieran apoyar, pero yo entiendo de que si usted, digamos, el RIC le autorizó un plano de desmembración hoy, usted tiene de aquí a 6 meses para inscribirlo en el registro de la propiedad. Si porque por alguna razón ya se quedó sin plata para ir al registro y no ajustó, entonces, y pasaron los 6 meses y ahora sí ya tiene la plata para ir al registro de la propiedad, tiene que venir al RIC a que se le revalide ese plano, incluso hay un sello. Y eso tiene un costo, que no es el mismo costo que como que fuera una autorización nueva. Yo creo que por el momento solo una revalidación se puede hacer. Si ya después pasaron otros 6 meses y ya no, entonces hay que hacer una nueva solicitud de nueva autorización de plano. Yo creo que más que todo esto también es por el tema de orden de los códigos de clasificación catastral. Porque en el primer plano se le va a dar un código de clasificación, en la renovación se va a seguir el mismo código, pero después creo que si han pasado ya un año tendría que hacerse una nueva operación según la base de datos que tenga en su momento RIC, pero la revalidación es solo una vez, no se puede, digamos, hacer 2, 3, 4, 5, por eso se le pide a la gente, y más que todo cuando son procesos con el fondo de tierras, pida su plano con el RIC cuando ya esté para ingresar el expediente, solo para que se emita la resolución de adjudicación, porque si incluso al fondo de tierra se lo hemos dicho, no le pidan el plano antes al beneficiario, pídanselo ya cuando el proceso ya vaya encaminado. Si quieren, por el momento, usen un plano, digamos, el provisional, el que se entregó en la declaratoria de predio catastrado, ¿eh? Pero ya cuando ya el proceso ya esté por caminar, entonces que pidan, porque así ya no hay que estar pidiendo otra y otra vez, ¿no? Voy. Dígame. Con el tema de ese protocolo de porcentaje más o menos que tienen de tolerancia, cuando eso puede ser vinculante o vinculante no, pero puede ser fundamento suficiente para un proceso que se esté llevando de derechos de posesión en donde indican de que se pasa el terreno, se monta el terreno, se apropió el terreno la otra parte en un proceso civil.
Mira, pues, le vuelvo a recalcar lo que le dije a Lick. Si el predio que está asociado a la finca ya tiene declaración de predio catastrado y está dentro de ese margen de tolerancia, automáticamente se considera el predio regular y el área que dice el RIC va a ser el área que ¿cómo se llama esto? Que va a ser el área de la finca. Entonces, ahí sí que el registro de la propiedad tendría que actualizar la inscripción registral de esa finca, colocándole el área que dijo catastro, porque no excede del margen de tolerancia. Entonces, en esos casos ya no hay que ir ni a vía judicial ni nada, porque ahí está demostrado cuál es el área correcta de la finca. El problema es cuando son propiedades que todavía no ha pasado el RIC con el catastro, todavía no hay declaratoria de predio catastrado. Pero ya cuando el RIC ya pasó y ya declaró catastrado, entonces tiene que valer la declaratoria de predio catastrado del RIC, cuando esos márgenes de tolerancia no pasan. Y ahí ojo con este tema, porque como a partir de la declaratoria de un predio catastrado, dice, el registro de la propiedad seguirá certificando todo lo relacionado con los derechos de propiedad y gravámenes y todo lo que hace. Pero en cuanto a los datos físicos, va a ser el RIC el que proporcione, certifica la información física. Entonces, en procesos judiciales, si ustedes tienen conocimiento de que hay un proceso judicial donde ya hay un inmueble involucrado que ya tiene declaración de predio catastrado y la persona, digamos que el cliente, la contraparte, únicamente presentó certificación del registro de la propiedad, ahí podemos nosotros atacar, digamos, el proceso, porque debió también acompañar para la información física certificación del RIC. O viceversa, cuando ustedes lleguen un caso de esos, no solo pidan la certificación del registro de la propiedad, sino si ya fue declarado catastrado el predio, pidan también la certificación del RIC para adjuntar en el memorial, para que no les vayan digamos, a entablar alguna acción de nulidad o algo parecido. En cuanto al área física, cuando predio es declarado regular y en el tema de los márgenes de tolerancia. Porque cuando un predio es regular, es porque coincide todo, registro y catastro, no hay problema. Pero en el caso de los regulares, cuando hay diferencia de área entre lo registral, pero no excede el margen de tolerancia, entonces es el área que dice el RIC la que va a valer, no la que dice la certificación del registro de la propiedad. Porque el registro, como ellos también a veces todo lo quieren a solicitud de parte, nunca hacen nada de oficio. En esos casos ellos vienen y no están actualizando el área de las fincas, porque deberían hacer una anotación donde diga, en base a la declaratoria del RIC, el área correcta de esta finca o actual es la que dice la declaratoria, pero no lo hacen. Sí. Ahí está el artículo 44. Dice donde está la separación de funciones. Ahí dice claramente, a partir de que un predio o una zona sea declarada catastrada y un predio sea declarado catastrado, dice, el registro de la propiedad se continuará administrando la información de derechos de los bienes inmuebles y la información física será responsabilidad del RIC. Área, tamaño. En zonas declaradas en proceso catastral, la ley de agrimensura está derogada. Sí. Pero ¿qué dice la ley de agrimensura? Es que en zonas declaradas en proceso catastral, sí. En zonas donde no, todavía la normativa vigente, que en ese caso si la ley de agrimensura da un margen diferente, tiene que ser ese, ¿no? Yo porque honestamente no recuerdo haber visto un margen de tolerancia en la ley de agrimensura. Ahí digamos lo que recuerdo yo que está desarrollado es la forma bueno, aparte que hay normativa, digamos, topográfica, que aunque esa ley tiene más de 60 años o más de 70 años, todavía hay muchas cosas vigentes ahí y válidas.
pero básicamente lo que regula ahí es el proceso para la inscripción de terrenos baldíos a favor de la nación, y ahí no recuerdo yo que haber visto márgenes de tolerancia. Quizás en la ley del INTA tal vez sí. Bueno, sobre el tema de titulación especial y supletoria, que también traigo hoy a la mesa como parte, digamos, del conocimiento que tenemos que tener como notarios. Solo quisiera aclararles antes que ni la titulación supletoria ni la titulación especial aplican en el departamento de Izabal. A pesar de que sí hay gente que intenta hacer procesos de titulación supletoria, pero que por el tema de las prohibiciones, donde se establece que en las áreas de desarrollo agrario y específicamente en la franja transversal del norte no se puede hacer titulación. Entonces prácticamente esto no aplica acá, pero como nosotros como notarios podemos, por el famoso, la ventaja que tenemos acá en Guatemala, que podemos ejercer notariado en todo el país, ¿no? No es cerrado, digamos, el ejercicio, sino es abierto. Esto sí lo podrían aplicar en otro lugar donde no existan estas prohibiciones. Entonces, sí, yo sé que hay titulaciones supletorias que han sido autorizadas por jueces, pero que han sido por desconocimiento de la ley y que esas fácilmente se podrían declarar nulas, ¿no? En el área urbana. No. ¿Gualanza capa? De igualdad, el principio de igualdad. ¿Sobre qué tema? ¿De igualdad en qué? Si se permite a nivel nacional, porque en el pequeño y en Izabal no. Es porque la ley adjetiva, que es la que regula el proceso de titulación, que es la ley de titulación supletoria, lo prohíbe. Y esa prohibición la arrastra también para la titulación especial la ley del RIC. Por eso. Pero los jueces por eso han aplicado el principio de igualdad. Que es cuestionable, ¿verdad? Porque cualquiera podría iniciar un proceso para dejar sin validez eso. Aunque sí le digo que hay una gran contradicción en la normativa adjetiva y sustantiva en Guatemala. Porque si ustedes se dan cuenta que la titulación supletoria está basada en la figura de la usucapión o de la prescripción adquisitiva o positiva, ¿verdad? Y la figura de la usucapión, que está regulada en el Código Civil, hay un artículo, miren, siempre se me olvida traer ese famoso artículo y ya lo he revisado. Hay un artículo del Código Civil donde menciona el tema de la usucapión, donde hay un párrafo que dice que la sentencia, dice, de la usucapión será suficiente, dice, para cancelar el anterior registro. Está dando a entender que sí se puede adquirir por usucapión una propiedad y se puede hacer sobre una propiedad ya inscrita en el registro, porque ahí en el Código Civil dice que es suficiente para cancelar el registro anterior del bien. Esto quiere decir de que el Código Civil sí establece que podría titularse por usucapión un bien inmueble, pero cuando ya entra la ley de titulación supletoria, que es posterior a unos añitos posterior al Código Civil, ahí dice que es prohibido titular un bien ya inscrito en el registro y que el que intente titular un bien inscrito en el registro comete el delito de falsedad ideológica. Sí, vea, en el artículo 121 de la Constitución dice, se exceptúan los del área urbana. Y la PGN le ha dado vialidad a las titulaciones. Pero mire, pues, pero no nos hagamos bolas. Es que el 121 está hablando sobre áreas de reserva de la nación, ¿sí? Porque esta Constitución y otras constituciones han establecido que el Estado se reserva para sí, o sea que solamente él puede ser dueño algunas áreas. Y por ejemplo dice cuántos kilómetros en las playas, no sé si son 3 kilómetros, en los ríos y en los lagos, en los ríos navegables 200 metros, en los lagos, etcétera. Pero se exceptúan, la excepción que dice el ICA para esos casos es propiedades urbanas que no son áreas de reserva de la nación o fincas, dice, inscritas con anterioridad a 1956. ¿Sí? Algo más. Pero, ajá. En Izabal, únicamente una parte del municipio de esto abarca lo que es la franja transversal al norte. Y no es todo Izabal.
Fíjense que yo honestamente con ese tema de la franja transversal siempre he tenido mis dudas porque yo he buscado, he ido, digamos, a bibliotecas, he buscado decretos antiguos donde es realmente la franja transversal. Si era, digamos, si se consideraba la franja únicamente reservarse el espacio donde iba a ir la carretera o qué. Y entonces, pero hay algunos estudios que ha hecho la CGPLAN y que he encontrado yo que incluso hasta hay un mapa ya de los municipios que forman la franja, incluyen todo Izabal, municipios de Alta Verapaz. Nosotros como para tener más claridad sobre eso, pedimos, porque justamente alguien o alguna comunidad fue para solicitar la actuación del RIC en un caso particular y le pedimos mejor la opinión a la PGN y al Fondo de Tierras. Y asesoría jurídica de la PGN y el Fondo de Tierras dicen que la franja transversal del norte abarca todo Izabal. La PGN ya lo dijo en un dictamen jurídico. Para aclarar a los colegas abogados, aquí se menciona el decreto por el... Sí, es que como bien decía Lick, aquí lo que sucede es de que en el, digamos, las zonas de desarrollo agrario que sí están bien identificadas en ese decreto, como bien dice el Lick aquí, en algún momento dado se le empezó a llamar franja transversal del norte, pero no, digamos, fue porque hay algún decreto donde así la haya denominado, sino fue por costumbre. Entonces vino el legislador y cuando se echó el decreto 4979, dijo, no hay que titular en zonas de desarrollo agrario porque ahí, digamos, la nación tiene que realizar, en todo caso le compete a la nación ser la que administre la propiedad en esos inmuebles, pongámosle prohibición. Y como identifica la zona de desarrollo agrario con la franja transversal, en la ley sale franja transversal del norte, cuando debió haber salido en la ley en las zonas de desarrollo agrario. Pero realmente el espíritu, si nos vamos a buscar el espíritu del decreto 4979, esa prohibición va dirigida a las zonas de desarrollo agrario, como bien lo dice acá el LEC. Y solo para complementar, que si ustedes ven la ley del Fondo de Tierras y la ley del RIC, dice que se crean esas leyes para dar cumplimiento, en el caso del Fondo de Tierras, a 1551. O sea, eso sigue vigente. Se derogaron algunos artículos. Menciona tres leyes, la ley 1551, que es la ley del INTA, la ley 6070, solo quiero decir que es la zona de desarrollo agrario, y creo que la otra, la 6171, que era la ley de ADN. Okay. Muy bien, bueno, démosle porque si no vamos a salir ya algo tardecito. La titulación supletoria y la titulación especial. Algunos colegas tienen la idea de que una vez se ha declarado una zona en proceso catastral, ya la ley de titulación supletoria ya no tiene vigencia y eso no es correcto. Tiene vigencia tanto la ley de titulación supletoria como la titulación especial, que es un proceso que está en la ley del RIC, que puede hacer el RIC cuando la única irregularidad de un predio es no estar inscrito en el registro, que ya van 15 años y nunca hemos hecho ninguna titulación especial. Este año ya nos pusimos como meta hacer por lo menos 50 titulaciones, que es la meta mínima, que primero Dios la vamos a hacer en Zacapa, en Huité, y de ahí entrar a otros municipios donde hay predios que no tienen la única irregularidad de no estar inscritos y no están ubicados en áreas de prohibición. La titulación especial y la supletoria tienen algunas similitudes, pero también tienen sus diferencias. Básicamente las diferencias son que la titulación supletoria es un proceso judicial, mientras que la titulación especial o titulación como la ley dice administrativa es un proceso administrativo. Ya es donde han confundido algunos colegas que en algunos municipios han ido al RIC a decirle, miren, quiero que me haga la titulación administrativa y van como que fuera digamos a solicitud de parte interesada, y esa es otra diferencia, porque la titulación supletoria sí es a ruego de parte ante un juez, pero la titulación especial solamente la puede iniciar el RIC siempre y cuando ya se hayan dado las condiciones para poder iniciar un proceso de titulación especial. No es, y tampoco es que se vaya a hacer caso por caso, sino la idea es que sea un proceso masivo, es decir, que de un solo proceso aprovechemos para titular todos los predios que puedan ser titulados y que cumplan las condiciones. En la titulación supletoria, para que la inscripción de dominio, cuando llegue al registro de la propiedad, para que el título supletorio se vuelva a inscripción de dominio, deben transcurrir 10 años. En el caso de la titulación especial, solamente 5, se reduce el plazo a la mitad. En la titulación supletoria hay límites para titular, que no debe ser más de una caballería.
En cambio, en la ley de titulación, en la titulación especial, no hay ningún límite establecido en la ley en cuanto al área. Esa es otra diferencia. En la titulación supletoria se debe correr audiencia a la PGN, dígame. No hay límite. No hay límite, la ley no dice, en la especial. En cambio, en la supletoria dice que una caballería, nada más, tope. Bueno, en la especial es el RIC el que va, en su momento dado, cuando ya las condiciones estén para iniciar un proceso, el RIC hace el llamamiento a todos los titulares para que se presenten al RIC a las oficinas y empiecen a conformar su expediente. Es de predios que no tienen finca inscrita en el registro de la propiedad, donde no hay absolutamente nada. Sí, podríamos decir que, bueno, es que también ahí hay otra contradicción en el tema de baldío, porque para nosotros baldío, según la ley del RIC, es aquel predio que no tiene poseedor o que no hay ninguna persona que no está, que no es de propiedad privada, pero en este caso, digamos, casi que cuando pasa el catastro todo tiene poseedor, o sea que ya baldíos no hay casi. Ahora, en cambio, para el fondo de tierras, baldío es simple y sencillamente que no esté inscrito en el registro de la propiedad. En cambio, para nosotros baldío, aunque no esté inscrito, pero si hay alguien ahí, ya no es baldío. Es algo que también debe ser sujeto a análisis para ver si nuestra definición es acorde o no es acorde a la realidad nacional. Ya. Tenemos el procedimiento, tenemos los manuales, todo. Lo que no hemos es realizado un solo caso de titulación especial en 15 años, que es lo que queremos este año, empezar con Huité, porque allá encontramos 70, que yo les comentaba, no sé si fue aquí o allá en Morales, que en el caso de Huité el municipio está inscrito casi que en un 95%, hay 7 grandes fincas, pero hay un pedacito donde no se ubicó ni una sola finca, y ahí hay 70 predios entre predios privados y municipales, que son los que queremos nosotros inscribir. No aplica la titulación especial, no aplica, ya les dije que en Izabal no aplica, ni la especial tampoco, porque nosotros tenemos, la titulación especial está prohibida también en la franja transversal. Si es que en la ley del RIC dice titulación especial, dice se exceptúa de la titulación de estos tales y tales casos. Por ejemplo, allá el RIC mencionaba Petén, y Petén sí es lógico que no se pueda ni titular supletoriamente ni especialmente, porque desde 1962-63 se inscribió la finca 292 y la 253 y la 255 que abarcan todo el territorio. Entonces, y a pesar de eso, ustedes, hay titulaciones supletorias ahí. En ese sentido, por ejemplo, la finca de la Municipalidad de Puerto Barrios ya no tiene espacio en papeles. Pero físicamente todavía hay un montón de terrenos que ahora se quieren los propietarios desmembrar, pero no pueden. ¿Qué pasa en Izabal en este momento? Por ejemplo, Santo Tomás y varias áreas tienen un montón de solo derechos de posesión, y hay un montón que solo están declarados irregular. La declaración irregular es por estar en la yo le voy a poner un caso que se dio en San Jerónimo, Baja Verapaz, 2 fincas nacionales de la nación, donde registralmente ya no tenían área, pero físicamente sí tenían área. Pero ¿por qué se dio este fenómeno? Y es que resulta que se hizo un análisis de todas las desmembraciones de las 2 fincas, y resulta que cuando en su oportunidad el gobierno hizo las adjudicaciones, estaban adjudicando de la finca A y de la finca B, pero el escribano de gobierno, no sé si estaba borracho o drogado el día que hizo las escrituras, puso que esta fracción se desmembra de la finca A y de la finca B. Y el plano solo era de una de las 2 fincas. Entonces venía el operador del registro y venía y a las 2 fincas les descontaba el área, aunque a una realmente no le tenía que descontar el área. Entonces eso causó que registralmente se quedara sin, físicamente sí. Entonces ahí es donde acudimos al tema de la jurisdicción voluntaria, donde se hizo la rectificación del área de la finca para inyectarle área y así
que todos los que se quedaron sin poder desmembrar pudieran ya desmembrar. Habría que ver si es el caso de esta finca de acá, si al hacer un análisis, un estudio registral profundo de todas las desmembraciones, se quedó sin área, o porque se hicieron mal las desmembraciones, o simple y sencillamente porque se operó mal, digamos, el área original de la finca. Porque ahí sería la única forma de un estudio de registro catastral para poder inyectarle área y que se pueda, digamos, regularizar los que no tienen. Ahí está. Sí, sí, o sea que la matriz real de donde se debieron haber desmembrado era otra y se la adjudicaron a la de la MUNI. Esos son digamos, lo que habría que sanear primero para poder inyectarle área a la finca y después ya regularizar. Ah, sí. No, hombre, sí, fíjense que por eso que correcto, sí. Fíjense que yo he visto, digamos, en esos 18 años que he tenido de estar en el RIC, me ha tocado empezar desde analista registral, analista jurídico, todo eso. Ahí he visto todos esos casos donde se unificaron dos fincas aquí en Izabal, en un municipio, y una de las fincas unificadas estaba en otro municipio. Sí. También hay varios, aquí hay muchos casos parecidos, ¿no? Incluso alguna ocasión llegaron unas personas de una empresa y me dijeron, mire Lick, fíjese que nosotros queremos comprar esta propiedad, pero queremos saber si tiene algún problema. Y entonces empezamos a ver la propiedad y decía que estaba ubicada, no me recuerdo bien del caso, pero en un municipio X de acá de Izabal. Y después decía colinda, una de las colindancias era un río que ni siquiera pasaba por ese municipio. ¿Ves? Y la inscripción no era como antigua, como para decir, tal vez porque antes el municipio llegaba hasta allá, ¿no? Entonces, sí. Entonces le digo, no, miren, le digo, solo desde esta colindancia que está aquí, le digo, yo les recomiendo que mejor analicen bien y que no compren, digo, porque esta colindancia no tiene nada que ver con la ubicación que tiene la finca, le digo, porque este río solo pasa en este y este municipio y ahí ni siquiera llega, le digo, ¿no? Entonces, hay muchos temas que es por la falta de precisión o porque son fincas anómalas. Fincas anómalas como la que se inscribió aquí en el famoso baldío de la Sierra Caral o Sierra Santa Cruz. Fíjense que ahí vino alguien y utilizando los libros del registro de la propiedad encontró al final del libro una hoja en blanco y se inventó una finca. Se inventó la finca porque incluso hasta puso que había sido adjudicada por el gobierno del general fulanito de tal y la fecha de la inscripción era 1925 y ese general había muerto en 1905. A partir de esa finca desmembraron dos más y esas dos más le dieron paso a un cachimbazal de desmembraciones y compraventas y todo. Y resulta que cuando empezaron a darse las investigaciones si la finca realmente era anómala, vino el cuate que la hizo y fue al mismo registro y arrancó la hoja. Y según él que con ese folio arrancado también se iba a terminar el problema, pero hay una sentencia ahora de la Corte de Constitucionalidad donde dejó sin validez esas inscripciones y canceladas todas las desmembraciones que hayan podido surgir de esas fincas. Lo que no sé, lo que creo que todavía no se ha hecho es que no han ejecutoriado la sentencia en el registro de manera que se cancelen las fincas en el registro. No ha sido ejecutada porque hay unas comunidades que están siendo beneficiadas ahí y la organización social que las acompaña son 13, 8 y ahora quiere incluir a un montón más porque todo eso es un área baldía y ya está ocupada. Sí, es que, digamos, creo que fue el Cook, no sé si fue el Cook o quien pero ellos se adjudican, digamos, haber descubierto ese clavo, pero realmente ese clavo lo descubrimos nosotros en el catastro con una citación que nos hizo el diputado Félix de la URNG. Nosotros les llevamos todo el estudio, así como les estoy planteando, y ahí fue cuando ellos se pusieron las barbas en remojo y empezaron el proceso judicial de la nulidad, pero nunca dijeron fue el RIC el que nos dio la información, ¿verdad? Pero lo más grave es que a esas fincas que ahora están siendo canceladas les pagaron
Sí, ahí imagínense cuántos años han transcurrido si esa inscripción es de 1925 y las desmembraciones de 1930 y algo. Entonces, ahí. Sí. Cabal. Es que, ¿sabe por qué no la ejecutan? Porque al momento de que se ejecute, prácticamente todo eso se vuelve baldío. No, pero ya legalmente, pues, porque ahorita todavía registralmente hay fincas ahí, porque todavía no han sido canceladas. Entonces, cuando eso ya se vuelva baldío, entonces ahí sí que cualquier persona que esté, digamos, en posesión ahí puede solicitar adjudicación. Entonces, me imagino que el control que tienen estas comunidades es que ellos tienen sus propios grupos y no quieren que otros entren o no sé. La verdad es que ahí no sabría. Porque la sentencia no la ha llevado, la certificación de la sentencia no la ha llevado el interesado al registro de la propiedad para que opere la cancelación en las fincas. Como acuérdense que el registro de la propiedad todo lo hace a petición de parte, nunca lo hace de oficio. Mientras a ellos no les lleguen ese despacho, ellos no cancelan las fincas. Bien, bien. ¿Qué aplica ahí si no aplica ni la suplencia ni la titulación especial? Sí, ahí digamos que hay un proceso para medir baldíos en zonas declaradas en proceso catastral. Lo que sucede es de que nosotros como RIC en ese momento tenemos que dejar en suspenso cualquier predio que se haya levantado ahí para dejar un solo único predio y adjudicárselo al fondo de tierras y que después el fondo sea el que regularice. Fondo de tierras, porque el fondo es el fondo de tierras es el encargado de adjudicar, pero la finca siempre se coloca. Ah, correcto, a nombre de la nación, sí. Pues sí. Pero el que regulariza es el fondo. Sí. Pero no se inscribe a nombre del fondo. No, mire, pues el proceso es, el polígono se hace en base a la información catastral, el nuevo polígono que va a ser todo el baldío. Si ya hay predios que fueron levantados ahí, nosotros tenemos que dejarlos suspendidos en tanto se inscribe la nueva finca y después en base a esa información, que sería lo ideal, catastral, se hagan las adjudicaciones. Es que eso es lo que no quieren las comunidades, porque como ahí ya hay levantamiento, algunas no se les ha levantado, otros quieren entrar a la colada, mire, ahí son problemas internos de ellos, ¿no? Pero de que sí se puede regularizar, sí se puede. Sí se puede. Sí, o sea, regularizar a través del proceso de medición de baldíos, que el Fondo de Tierras lo hace a través de la información catastral que da el RIC, porque es por ser una zona declarada en proceso catastral. Después se hace una resolución del propio fondo, donde se manda a inscribir la finca a favor de la nación. Ya una vez inscrita la finca a favor de la nación con finca, folio y libro, entonces ya se puede hacer la regularización. Por eso le digo que nosotros tendríamos que cancelar, si ya hubiera levantamiento catastral ahí, esos predios se tienen que dejar cancelados o suspendidos. Porque la base que vamos a utilizar para regularizar ahí, ahorita voy, solo la base que vamos a utilizar es el artículo, para que lo anoten ahí, artículo 63 de la ley del RIC. Dice, cuando durante el proceso de establecimiento catastral se determine la existencia de un terreno baldío rústico, el RIC lo identificará con las certificaciones de actas de conformidad de mojones y linderos de los predios colindantes, las declaraciones firmes de predios catastrados de los mismos colindantes y del predio en cuestión, la del mapa de ubicación del predio en relación con sus colindantes. Con estas actas el RIC conformará un expediente que remitirá al Fondo de Tierras para que éste emita resolución declarando la procedencia y la inscripción a favor de la nación. En esta resolución se consignarán los datos territoriales del predio y el Fondo de Tierras extenderá certificación por duplicado de la resolución y de las partes conducentes del expediente. El registro de la propiedad con base en esa resolución asentará la primera inscripción de dominio a favor de la nación. Artículo 63. Dígame. Sí, pero ahí son por temas políticos siempre. ¿Se acuérdense que
¿Se recuerdan cuando estudiamos Introducción al Derecho en el primer año de la carrera? Bueno, los que estudiamos Derecho, que nos decían que el derecho, existía el derecho objetivo, el subjetivo, el derecho vigente y el derecho positivo. Y se recuerda que el vigente es el derecho, todo el derecho que digamos tiene validez, pero el positivo es el que efectivamente se acata y se cumple. Entonces acá nosotros tenemos mucho derecho vigente, pero por muy poco derecho positivo, ¿no? Yo digo que tiene que haber una coyuntura política desde el propio organismo ejecutivo, presidente, para poder hacer todo ese proceso, ¿va? Porque, miren, cuando vienen órdenes de arriba, como sea, se han cumplido, ¿va? Yo creo que tiene que haber una buena coyuntura política. Aparte también, recuérdense que hay diferentes actores que hay que tomar en cuenta, como las organizaciones campesinas, el CACIF, la Cámara del Agro, todos estos cuates, ¿no? Porque también... Pero bueno, solo para finalizar, les comento que en el tema de la titulación supletoria, aunque no hay ninguna en la ley, digamos, no, que cuando se creó la ley de titulación supletoria, obviamente no existía el catastro ni el RIC. Entonces, no hay ninguna audiencia que se deba correr al RIC. Pero en la práctica ahora los jueces están, antes de emitir la resolución de titulación supletoria, le están preguntando al RIC si tiene conocimientos sobre el bien que se pretende titular. ¿Está en área protegida, en área de reserva o si ya tiene alguna finca inscrita? Entonces, si el RIC tiene información, se aporta y se le da al juez. Si no se tiene información, entonces solo, simple y sencillamente se dice, mire, por el momento no hay información ni registral ni catastral, y entonces el juez ya puede tomar la decisión de aprobar o no aprobar la titulación supletoria. Pero ahora, entonces la mayoría de jueces ya están corriendo a audiencia RIC, aunque la ley de la titulación supletoria no lo establece así, sino solo a la PGN. Y por ejemplo aquí nos llegó esta solicitud de acá de Izabal, donde dicen que están pidiendo establecer si el bien inmueble está situado en la franja transversal del norte. Para el efecto se adjunta el plano correspondiente. Lo antes solicitado debe enviarlo en un plazo de 5 días. Ya vieron que la famosa franja transversal siempre ha sido objeto de... ¿Excepción de qué, Elec? Bueno, la ley de titulación supletoria menciona una caballería. A saber, lo tiene ahí, ¿no? Ajá. Yo honestamente de áreas urbanas no recuerdo haber visto excepciones. ¿Se la leo? Dígame, léame. Dice artículo 3. De la 4979, ¿no? Sí. Queda expresamente prohibida la titulación supletoria de bienes inmuebles mayores de una caballería. Correcto. B. Bienes inmuebles situados en la franja transversal del norte y cualquiera de las zonas de desarrollo agrario que se refiere el decreto 60-70 del Congreso, conforme a sus reglamentos y normas privativas. El Instituto Nacional de Transformación Agraria resolverá el otorgamiento de títulos en las áreas a que se refiere este literal. Se exceptúa de esta disposición las fracciones no mayores de 5.000 metros cuadrados que 5.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados que se encuentren comprendidos dentro de los límites urbanos de una población, siempre que no afecten las zonas de desarrollo agrario. Se dan cuenta que ahí está una deficiencia técnica en la ley, porque para ese tema menciona metros cuadrados y para el otro caballería, ¿no? que son totalmente, así que aunque las caballerías siempre tienen conversión al métrico decimal, pero es medida española y ahí menciona medida inglesa, entonces es una mezcla.
Tenemos mala técnica. Correcto, sí. Bueno, leyes que dejan de tener aplicación. Para terminar, la ley de agrimensura en zonas declaradas en proceso catastral, la ley de rectificación de áreas. Sí se recuerdan de esta ley, ¿verdad? Que es cuando el área registral es menor, el área física es menor a la registral. El área física es menor a la registral. Ahora ya no hay necesidad de rectificación de área porque con la declaratoria de predio catastrado automáticamente se regulariza. Y la ley de titulación supletoria para el Estado y las municipalidades sí quedó derogada, lamentablemente quedó derogada. Esta sí creo que fue un desliz porque no hay, ahí sí no hay proceso para titular, digamos, un inmueble a favor de la municipalidad o de la nación. Cuando se dan las famosas donaciones y que el inmueble, digamos, carece de inscripción en el registro de la propiedad. Ahí lo único que se podría aplicar es la titulación especial. ¿Qué manda? No, estamos hablando de cuando no existe inscripción en el registro y el Estado quiere inscribir, cuando no estamos hablando de estos grandes baldíos, sino, por ejemplo, aquí hay una escuela que necesita algún tipo de desarrollo y ahora están pidiendo que tiene que estar inscrita en el registro. Entonces sucede que ahí lo que fue una posesión que le donó la municipalidad hace muchos años y ahora se dan cuenta que no hay finca y entonces se quiere hacer la titulación supletoria. Pero para eso había una ley antes que era la de especial para el Estado y las municipalidades, pero en zonas declaradas en proceso catastral la derogan, pero no quedó un proceso establecido específico, sino entonces tendríamos que irnos por una titulación especial. No sé si tienen alguna duda, si no yo hasta acá dejaría la sesión del día de hoy agradeciéndoles por toda su atención y por la paciencia que me pudieron tener esta noche, esperando que en una próxima pues poder acompañarlos.